Bien, chicos, vamos a hablar en este video sobre los signos de las razones trigonométricas de acuerdo a los cuadrantes. Primero quiero recordarles que siempre que trabajamos con un círculo unitario, entonces podemos insertar dentro del círculo los ejes de un plano cartesiano, el eje vertical o Y y el eje horizontal o X, eje de las abscisas, el horizontal, eje de las ordenadas, el vertical. Y que en un círculo unitario siempre con respecto al cero, que es el origen del plano cartesiano, el radio de nuestro círculo unitario, que es la distancia que hay desde el cero, desde el centro de la circunferencia, hacia cualquier punto opuesto, o sobre ella más bien, hacia cualquier extremo o punto sobre ella, el radio va a valer 1, ¿ok? Entonces esa distancia que está entre el origen y el punto extremo sobre la circunferencia va a valer la unidad o 1, que es lo mismo, ¿ok? Ese sería el valor del radio de un círculo unitario, por eso se llama círculo unitario, porque su radio mide 1. Cuando trabajamos entonces de acuerdo a eso y teniendo claro simplemente esas relaciones de la unidad y que siempre vamos a trabajar con respecto a los signos y también a los valores de las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales, con esa relación de 1 como radio de un círculo unitario, podemos entonces entrar a hacer lo siguiente, fíjense. Y este también sería el radio, ¿estamos de acuerdo? Este sería el radio de mi círculo, por lo tanto, esto valdría 1, ¿ok? Voy a hacer una proyección para formar mi triángulo rectángulo sobre el eje X, que sería esta que les estoy mostrando, y haré una proyección también sobre el eje Y, que sería esta que les estoy mostrando. Dicho de otra manera, este vendría siendo nuestro X, que es el cateto adyacente, y este vendría siendo nuestro Y, que es nuestro cateto opuesto. Y esta vendría siendo nuestro radio y por lo tanto nuestra hipotenusa, si formamos este triángulo rectángulo donde este ángulo es alfa. Entonces, fíjense por favor en este triángulo que les estoy señalando. El triángulo que formé dentro de mi círculo unitario tiene como hipotenusa el mismo radio de mi circunferencia, que como es un círculo unitario, su radio será igual a 1, ¿ok? O sea, la hipotenusa va a ser igual a 1. Hicimos la proyección para determinar su base como el cateto adyacente, ¿sí? Dado que estamos trabajando sobre X, o sea que X siempre, como lo dije en el video anterior, se familiarizará con el cateto adyacente. Hicimos su altura para generar la elevación y determinamos que su altura corresponde a Y, que será nuestro cateto opuesto. O sea que siempre nuestra Y va a corresponder al cateto opuesto. ¿Listo? Y este pues el ángulo con respecto al cual vamos a entrar a evaluar si queremos pues las razones trigonométricas. No obstante no es el único, también nos podemos ubicar aquí y este ángulo sería por ejemplo teta, ¿cierto? Y desde teta también podemos entrar a evaluar las razones trigonométricas. Sabemos que este ángulo que tiene acá nuestro triángulo rectángulo es un ángulo de 90 grados por ser un triángulo precisamente rectángulo, como ya dije. ¿Listo? Bien, entonces así las cosas, no se le olvide esto que acabo de decir de aquí. El radio de un círculo unitario que es igual a 1 siempre corresponderá a nuestra hipotenusa. X va a ser nuestro cateto adyacente y Y va a ser nuestro cateto opuesto. Y eso lo hablamos ahorita en los videos anteriores que construimos las razones trigonométricas para los ángulos cuadrantales, ¿cierto? Entonces trabajamos con los catetos adyacentes como X, opuestos como Y con los valores de la unidad respectivamente equivalentes al radio del círculo unitario, ¿cierto? Para nuestra hipotenusa. Recuerde que nuestra hipotenusa jamás podrá ser negativa, siempre es positiva, pero los catetos sí pueden ser positivos o negativos dependiendo del cuadrante en el que nos estemos ubicando. ¿Listo? Dado que del 0 hacia arriba nuestro cateto opuesto será positivo, del 0 hacia abajo nuestro cateto opuesto será negativo, del 0 a derecha nuestro cateto adyacente será positivo y del 0 a izquierda nuestro cateto adyacente será negativo. No se le olvide que esta X aquí es positiva, pero en el sentido opuesto es negativa. Arriba nuestra Y es positiva, pero en el sentido opuesto es negativa. ¿Listo? Bien, entendiéndome eso, entonces fíjese que arriba coloqué un plano cartesiano para ganar un poco de tiempo y empezar a trabajar sobre los cuadrantes. Este cuadrante ya sabemos que se llama primer cuadrante y que los cuadrantes se denotan en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, este será el segundo cuadrante, ¿cierto? Aquí estará el tercer cuadrante y por último acá tendremos al cuarto cuadrante. ¿Listo?
Entonces ahí están nuestras particiones o nuestras zonas cuadrantales en el plano cartesiano para que lo tengamos muy presente o muy en cuenta. Vamos a empezar a denotar en cada uno de los diferentes cuadrantes los signos de las razones trigonométricas rápidamente. Entonces, recuerde que aquí en el primer cuadrante, como X es positivo, nuestro cateto adyacente será positivo. Y nuestro cateto opuesto, que es Y, también será positivo. Con la hipotenusa no vamos a tener ninguna duda porque la hipotenusa siempre será positiva, sea el cuadrante en el que se esté ubicando. Bien, miremos qué sucede en el segundo cuadrante. Nuestro cateto adyacente, que es el de X, sería negativo, dado que nuestra X es negativa. Nuestro cateto opuesto, que es el de Y, que va hacia arriba, sería positivo. ¿Listo? En el tercer cuadrante, nuestro cateto adyacente, que es el de X, estaría siendo negativo, ¿cierto? Y nuestro cateto opuesto, que es el que corresponde a Y, sería también negativo por ir hacia abajo. Vamos al cuarto cuadrante, nuestro cateto adyacente tendría que ser positivo por ir hacia la derecha y nuestro cateto opuesto tendría que ser negativo por ir hacia abajo. ¿Ok? Bien, de acuerdo a esas relaciones, entonces ya podemos sin ningún inconveniente pararnos en cada cuadrante y determinar las razones trigonométricas sin mayor dificultad con base a esos signos que trabajamos para el cateto adyacente y el cateto opuesto en cada zona cuadrantal o en cada cuadrante. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces presente. Entonces, empecemos con el primer cuadrante. En el primer cuadrante, la relación nos queda de la siguiente manera. Entonces, vamos a determinar para el primer cuadrante el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, que como bien ya saben, pues la cotangente, la secante y la cosecante saldrán muy sencillamente de las fundamentales, dado que son inversas a ellas. ¿Ok? Entonces, pues con esas no tendremos mayor dificultad. Vamos a generar primero pues las fundamentales para que podamos así trabajar rápidamente. Entonces, ubiquémonos en el primer cuadrante, chicos. En el primer cuadrante recordemos que nuestro X es positivo, por lo tanto nuestro cateto adyacente será también positivo. Y nuestro Y es positivo, por lo tanto nuestro cateto opuesto será también positivo. Arranquemos con el seno. El seno de un ángulo ubicado en ese cuadrante va a ser equivalente a, entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre será positiva y el cateto opuesto en ese primer cuadrante es positivo, por lo tanto, positivo por positivo o más por más nos da más. Entonces, nuestro seno de un ángulo ubicado en ese cuadrante será positivo. Vamos ahora con el coseno. El coseno de un ángulo ubicado en ese cuadrante será cateto adyacente sobre la hipotenusa. Nuestro cateto adyacente es positivo y nuestra hipotenusa siempre lo será. Más por más nos da más. Por lo tanto, el coseno de un ángulo ubicado en el primer cuadrante también será positivo. Vamos con la tangente. La tangente será para un ángulo alfa ubicado en ese cuadrante, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto es positivo y nuestro cateto adyacente también lo es, por lo tanto, más por más da más. Y nuestra tangente del ángulo ubicado en ese cuadrante también será positiva. Vamos ahora con nuestra cotangente. Entonces, cotangente del ángulo ubicado en ese cuadrante. La cotangente es la inversa a la tangente, pero el inverso de positivo pues sigue siendo también positivo. Por lo tanto, decimos que la cotangente será positiva. Cotangente de un ángulo ubicado en el primer cuadrante es positiva. Vamos ahora con la secante. La secante es la inversa del coseno, pero el coseno nos dio positivo, lo que quiere decir que el inverso de un positivo pues seguirá siendo positivo porque es 1 sobre más y 1 sobre más dará más sobre más, es decir, más. ¿Ok? Igual que le pasó a la cotangente de arriba. Por lo tanto, la secante de un ángulo ubicado en el primer cuadrante también será positivo. Y terminemos con la cosecante. La cosecante de alfa, un ángulo ubicado en el primer cuadrante, también es positivo porque es la inversa del seno. Y el seno nos dio positivo, 1 sobre positivo nos sigue dando positivo, por lo tanto, en ese caso la cosecante de un ángulo ubicado en el primer cuadrante será positiva. Así las cosas podemos concluir sencillamente que en el primer cuadrante las 6 razones trigonométricas serán positivas. El seno, el coseno, la tangente, el cotangente, la secante y la cosecante. Todas serán positivas en el primer cuadrante solamente. ¿Ok? Y entonces hacemos la siguiente relación, fíjese. Yéndonos a la parte de arriba y trabajando sobre un ángulo ubicado, alfa, en ese primer cuadrante tenemos lo siguiente. Esto como positivo, ¿verdad? Esto como positivo y esto como positivo.
Por eso sabemos que el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante serán positivas porque sus catetos y la hipotenusa también todos son positivos. Entonces, ojo, en el primer cuadrante, seno es positivo, coseno es positivo, tangente es positiva, cotangente es positiva, secante es positiva y cosecante es positiva. Primer cuadrante, ¿ok? Vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos entonces el cateto adyacente negativo y el cateto opuesto positivo, o lo que es lo mismo, nuestra X negativa y nuestro Y positivo. Vamos a determinar, tal cual como lo hicimos aquí con el primer cuadrante, el segundo cuadrante. Pasémonos a la siguiente hoja. Dejando esta ahí, segundo cuadrante. ¿Listo? En el segundo cuadrante entonces tenemos que nuestro X es negativo y por lo tanto nuestro cateto adyacente será negativo. Y tenemos que nuestro Y es positivo y por lo tanto nuestro cateto opuesto también será positivo. Seno de beta, un ángulo ubicado ahora en el segundo cuadrante. Será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto para nosotros es positivo y la hipotenusa siempre será positiva. Positivo por positivo o más por más da más. Por lo tanto, nos da positivo el seno de beta o el seno de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante nos dará positivo. ¿Ok? Vamos con el coseno. Coseno de beta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre será positiva y el cateto adyacente es negativo. Entonces, menos por más nos da menos. Profe, ¿usted por qué está multiplicando los signos si ellos se están dividiendo? Porque siempre que usted multiplica, debe multiplicar los signos y multiplicar los números. Siempre que usted divide, debe multiplicar los signos y dividir los números. O sea, tanto en la multiplicación como en la división, uno siempre multiplica los signos por la ley de signos. Menos por más da menos. Eso quiere decir entonces que el coseno de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante nos va a quedar negativo. Muy bien, vamos con la tangente de beta. Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto es positivo, nuestro cateto adyacente es negativo. Entonces nos quedaría más por menos, ¿verdad? Y más por menos nos da menos. Por lo tanto, la tangente de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante nos da negativa. Vamos con la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, en ese caso nos quedará 1 sobre menos y 1 sobre menos nos sigue dando menos, ¿verdad? Más por menos, menos. Eso quiere decir que la cotangente de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante será negativa. Vamos ahora con la secante. La secante de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante es la inversa del coseno. El coseno nos dio negativo, entonces 1 sobre menos nos da más por menos, o sea, menos. ¿Ok? También negativa la secante nos va a quedar entonces de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante negativa. Y vamos con la cosecante. La cosecante, chicos, es la inversa ¿de quién? Del seno. El seno nos dio positivo. 1 sobre positivo es lo mismo que más por más, ¿cierto? Porque pues el 1 se considera positivo, por lo tanto nos va a quedar positiva. Y así las cosas, la cosecante de un ángulo ubicado en el segundo cuadrante nos queda positiva. ¿Listo? Entonces fíjense que en el segundo cuadrante las 4 intermedias, coseno, tangente, cotangente y secante, serán negativas y las 2 de los extremos serán positivas, el seno y la cosecante. ¿Ok? Que es otra de las formas fáciles como para determinar esos signos o para aprendérselos. Vámonos al dibujo. Entonces si nos encontramos acá, chicos, y dibujamos nuestro triángulo rectángulo proyectado a segundo cuadrante, tenemos este como positivo, este como negativo y esta que es la hipotenusa, siempre positiva. ¿Listo? Si acá estamos ubicados en el ángulo beta, entonces tendremos que el seno será positivo, el coseno será negativo, la tangente será negativa, la cotangente será negativa, ¿cierto? La secante será negativa y la cosecante será positiva. Las 4 intermedias negativas y las 2 de los extremos, seno y cosecante, positivas. ¿Listo? Bien, perfecto. Vamos ahora con el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tenemos el cateto adyacente, que es nuestra X negativa, y el cateto opuesto, que es nuestra Y negativa también. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la misma construcción que hemos hecho en el primero y en el segundo cuadrante. Retiro un poco esto y voy aquí. Tercer cuadrante. Nuestra X es negativa, por lo tanto nuestro cateto adyacente es negativo, ¿ok? Y nuestra Y es negativa, por lo tanto nuestro cateto opuesto también será negativo. Bien. Arranquemos entonces. El seno de teta, un ángulo ubicado en el tercer cuadrante, es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto para nosotros es negativo y la hipotenusa siempre positiva. Menos por más da menos. Por lo tanto, nuestro seno de teta o de un ángulo ubicado en el tercer cuadrante será negativo. Vamos con el coseno.
Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre será positiva. El cateto adyacente para nosotros es negativo. Entonces menos por más nos da menos. Eso quiere decir que el coseno de un ángulo ubicado en el tercer cuadrante nos dará negativo. Vamos con la tangente. La tangente de teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto, ¿cómo es? Negativo, chicos. Y nuestro cateto adyacente, negativo también. Menos por menos nos da más. Por lo tanto, la tangente de un ángulo ubicado en el tercer cuadrante será positiva. Vamos ahora con la cotangente. La cotangente de teta es la inversa de la tangente. 1 sobre más, pues nos dará obviamente más. Eso quiere decir que la cotangente nos va a quedar positiva para un ángulo ubicado en el tercer cuadrante. ¿Ok? Vamos ahora con la secante. La secante es la inversa de ¿quién? Del coseno. El coseno nos dio negativo, por lo tanto 1 sobre menos, más por menos, da menos. En ese sentido, la secante nos va a dar de un ángulo ubicado en el tercer cuadrante negativa, y vamos con la cosecante, que es la inversa del seno. Entonces el seno nos dio negativo, por lo tanto 1 sobre negativo es lo mismo que más por menos, es decir, menos, y la cosecante de un ángulo ubicado en el tercer cuadrante nos da negativa. Aquí fíjense que las únicas que dan positivas son la tangente y la cotangente, las dos intermedias. Las otras 4 que están en los extremos, seno, coseno y secante, cosecante, son negativas. Otra forma fácil para poder determinarlas. ¿Listo? Bien, vamos al dibujo. Entonces, si en el tercer cuadrante ubicamos nuestro ángulo ahora teta y proyectamos sobre nuestro tercer cuadrante el triángulo rectángulo, este será negativo, este otro cateto será negativo y esta hipotenusa siempre positiva. Este va a ser nuestro ángulo teta, ¿ok? Entonces, así las cosas, tenemos que el seno nos daría en este caso negativo, el coseno nos daría negativo, la tangente nos daría positiva, la cotangente nos daría positiva, la secante nos daría negativa y la cosecante nos daría negativa. ¿Ok? Ahí tenemos nuestras 6 razones trigonométricas para el tercer cuadrante. ¿Listo? ¿Listo? Bien, perfecto. Estaba verificando, ahí vamos bien, vamos con el cuarto cuadrante, que es el último. En el cuarto cuadrante, entonces sencillamente tenemos que nuestro X va a ser positivo. ¿Listo? Y eso quiere decir que nuestro cateto adyacente va a ser positivo entonces, y nuestro Y será en este caso negativo. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir entonces que nuestro cateto opuesto va a ser negativo. Listo. Entonces empecemos. Seno de omega, un ángulo ubicado entonces en el cuarto cuadrante. Va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Nuestro cateto opuesto es negativo, nuestra hipotenusa siempre positiva, menos por más da menos. Eso quiere decir que el seno de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante será negativo. Vamos con el coseno. El coseno de omega va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente para nosotros es positivo, la hipotenusa también siempre positiva, más por más daría más. Eso quiere decir que el coseno de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante nos dará positivo. Vamos con la tangente de omega, que es un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto es negativo, nuestro cateto adyacente va a ser entonces, en este caso, positivo. Entonces nos quedaría menos por más, menos, ¿ok? Eso quiere decir que la tangente de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante será negativa. Vamos ahora con la cotangente de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, si la tangente nos dio negativa, 1 sobre menos es más por menos, es decir, menos, ¿ok? Eso quiere decir que la cotangente nos va a quedar negativa y resumimos diciendo que la cotangente de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante es negativa. Vamos con la secante. La secante, chicos, es la inversa del coseno. Por lo tanto, el coseno nos dio positivo. 1 sobre más es lo mismo que más sobre más. 1 sobre más es lo mismo que más sobre más. Por lo tanto, queda positivo. ¿Listo? Y así concluimos que la secante de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante es positiva. Vamos con la cosecante de omega. Entonces, la cosecante es la inversa del seno. El seno nos dio negativo. 1 sobre negativo es más por menos, es decir, menos. ¿Ok? Y en ese sentido concluimos que la cosecante de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante es negativa. Entonces, fíjese, cotangente nos dio negativa porque es la inversa de la tangente era negativa, entonces nos queda 1 sobre menos. Y el 1 siempre será positivo, entonces por lo tanto, más por menos, menos. También la cotangente negativa. La secante quedó positiva porque es la inversa del coseno y el coseno era positivo. 1 sobre más es más por más, es decir, más. Y la cosecante nos quedó negativa porque
La cosecante es la inversa del seno. El seno nos dio negativo, por lo tanto 1 sobre menos nos da más por menos, es decir, menos. ¿Ok? Listo, perfecto. Ya tenemos entonces todas las 6 razones, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante de cuarto cuadrante y sus signos. Vamos a el dibujo. Entonces ubicamos nuestro triángulo rectángulo, ¿cierto? Donde este será negativo, este será positivo y este siempre positivo. Y este va a ser nuestro ángulo, en este caso, omega, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos, obviamente, que... Perdón, construí mal, este sería omega. Siempre se construyen con el eje X y lo construí aquí con el complemento que era el eje Y. Entonces borro este y borro este para que no tengamos inconveniente, y lo construimos es con X. Este X sería positivo, este Y sería negativo y esta hipotenusa siempre positiva. Este ángulo es el ángulo omega y ahí tenemos entonces que las razones trigonométricas nos están dando. En el cuarto cuadrante, el seno nos está dando, por favor, para que lo tengamos en cuenta, mire que en el cuarto cuadrante quedaron seno negativo, coseno positivo, tangente negativo. Cotangente negativo, secante positivo y cosecante negativo. Entonces, menos más menos, ¿ok? Entonces, el seno quedó negativo, el coseno quedó positivo, la tangente quedó negativa, ¿cierto? Y ahora vamos con la cotangente, que también va a quedarnos negativa, la secante, que nos queda positiva, y la cosecante, que nos queda negativa. ¿Listo? Ahí tenemos ya nuestras 6 razones trigonométricas para nuestros 4 cuadrantes. Les dejo ahí para que puedan ver. Chicos, mientras van viendo, y ya les presento la segunda hoja por si la necesitan, es necesario que tengan en cuenta que en los ejercicios que yo voy a poner en la guía, que tienen que ver con el tema de razones trigonométricas para ángulos cuadrantales y para ángulos notables, yo voy a hacer ejercicios numéricos donde, por ejemplo, los ponga a hacer un ejercicio grande, ¿sí? Donde les diga cuánto da el seno de 45 más el coseno de 60, todo eso multiplicado por la tangente de 180 y dividido entre, por ejemplo, no sé, la cosecante de 30 por el coseno de 90, todo eso más el coseno, por ejemplo, de 45, ¿sí? Es decir, yo les voy a dar en la guía ejemplos de operaciones un poco compuestas, pero con ángulos, de tal manera que ustedes las puedan hacer sin ningún problema, sustituyendo los valores de la tabla que nosotros hallamos y que les expliqué por acá por los videos explicativos en los cálculos, y pues operar simplemente. Y en esta pues voy a simplemente colocarles 2 clases de ejercicios. Uno va a ser donde les dé la información de dónde está ubicado el ángulo, en qué cuadrante o entre qué valores, y de acuerdo a eso pues que ustedes determinen las razones trigonométricas, el signo solamente de las razones trigonométricas, o que dada la información me determinen de las razones, por ejemplo, que yo les diga el ángulo tiene la razón trigonométrica seno de tal valor y coseno de tal valor, en qué cuadrante se puede estar ubicando el ángulo y que la determine, ¿sí? Simplemente es en ese sentido que voy a hacer los ejercicios, que ustedes hallen los cuadrantes o que ustedes hallen las razones, dependiendo de la información que se les dé, para que por favor lo tengan bien presente. Entonces yo el tipo de ejercicios que voy a poner en la guía los voy a tratar de explicar obviamente en la guía con ejemplos sencillos, 2 ejemplos de cada tema, no voy a hacer más por extensión, y obviamente pues ya con las explicaciones ustedes tienen todos los instrumentos para poder hacer sus ejercicios. Listo, chicos, gracias, chao.